Y era mañoso con la comida. Sí, sí. No sé. Tenía situaciones. Y como estudiante, era buen estudiante. Nunca fui buen No. estudiante. Daba mucha serenata. No, en esa época, Pablo, la comida llegaba ya, el arroz llegaba de piconazo a la casa. No podía inventar mucho. Nosotros en el colegio formamos un grupo que se llamaba Los Guácharos. ¿Lo qué? Los Guácharos. A mí me sacaron del grupo por mal cantante. ¿Por qué la milicia? Tenía pocos recursos para pagar la universidad. Candidatura que usted favorece en el PRM. ¿Estamos en confianza? Bueno, Ya. en confianza. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidas. Esto es Makini para Color Visión y para ustedes, también para los amigos de los Estados Unidos a través de TV Quisqueya. Miren, a mí me gusta de vez en cuando darme estos lujos, porque uno vive en la vorágine de la política, esta partidocracia nuestra que es terrible. Y uno a veces se desespera. Ahora estamos en medio de que reforma fiscal, que sí, que no, y un problema por aquí, el otro problema por allá. Entonces, de vez en cuando uno quiere hacer un alto en el camino y conversar lentamente, despacio, con alguien que uno respeta mucho por su condición de servidor público ejemplar. Han sido muchos años, eficiente, honesto. No que uno lo sospecha, sino que puede uno afirmarlo porque hay 20 años de servicio. Accesible, tiene un celular que yo no sé cuándo duerme, porque lo tiene hasta Juancito Pérez Vidal, alias Tito, tiene el número del celular de este señor. Es posiblemente uno de los 20 rostros más conocidos en la República Dominicana. Así que yo doy la más cordial bienvenida al mayor general Juan Manuel Méndez y García. Mi respeto, mi señor, respetuosamente. Muchas gracias, don Pablo. Bueno, tremenda introducción. ¿Y qué compromiso usted me ha tirado encima? No, porque ya el trabajo usted lo hizo, ya usted no le luce hacerlo mal hecho. Después de todo, ¿cuántos años usted tiene? 20 al frente del centro de operaciones. Ya ¿Y en la guardia? En la guardia, entre el retirado y activo, 40. Entonces, ya no es tiempo, ya los muchachos se criaron. Sí, bueno, algunos. Usted sabe que yo tengo dos pequeños. Hay uno que va a cumplir 8, Dios mediante, ahora en diciembre. Y un pequeñito de 2 años y 8 meses. Muy bien. Méndez García, ese Méndez de los veganos. No, yo soy vegano porque nací en La Vega, hijo de una madre vegana, pero mi papá era de ascendencia del sur. El apellido Méndez mío viene de Neiva. Tú eres de los Méndez, del periodista, porque hay unos Méndez también. O sea que yo no lo conozco bien por parte de mí, pues no me quería con mi padre. Pero sí, por ejemplo, en el caso de Franjul, del Listín Diario, que es... Miguel Antonio. Sí, es... Franjul Bucareli. Sí, entonces por parte de mi papá era apellido Bucareli. Sí. Me lo dijo él y yo no lo sabía que teníamos esa cercanía. Eso indiecito, pelo bueno, esos son los Bucareli. Son de ascendencia italiana. ¿Y la juventud, la infancia, cómo fue? ¿Era inquieto? ¿Era buen hijo, terrible? Mamá... Están las marcas. Era muy inquieto. No soy comparón, soy cojo, porque me falta media pulgada en la pierna izquierda, producto de un accidente en una motocicleta a los 14 años. A los 14 años. Entonces ya te sabes, esta fue jugando canica, esta fue en una mata de palma que se cayó en el río de Pontón, en La Vega. Entonces, de ahí puedes deducir cómo fue mi infancia. ¿Y la madre o el padre, cuál de los dos era fácil? La madre, mi mamá tenía los juegos. Con ella fue que gracias a Dios nos formó. Pero era fuerte. Por eso que yo digo que cuando hablan de madre soltera, eso es un tema de responsabilidad de algunas, porque mi madre fue soltera y fue bastante responsable. Y crió 4, y el más pequeño de ellas soy yo. Y ya viendo el producto,
se nota que había carácter y que había disciplina en esa casa. Había disciplina y naturalmente era una disciplina producto a veces de la misma situación en que fueron ellos también criados. No había psicólogo en esa época, más que el molenillo de allá, de hacer chocolate, al igual que el cordón de la plancha y alguna vara de tamarindo, y eso nos ayudó bastante. Sí, no, pero esas son, ahora es que uno se da cuenta cuán millonario ha sido, porque ese es el mejor regalo que la vida le puede dar a uno, tener unos padres que los guíen de esa manera. Amén. Con buenas formas, pero también con malas. Si hay que, usted no pone diario aquí, siéntese ahí. Sí, cuando era, por ejemplo, el mediodía, si usted no estaba en la casa, al mediodía había problemas. La voz de ella sonaba a kilómetros, llamando. Pero no se permitía que tú almorzaras en casa ajena. No me diga que era igual que doña Yolanda, que en Baní tocan la sirena. Sí. Entonces, cuando suena la sirena, del momento en que comienza a sonar la sirena hasta que se apaga, usted tiene bastante tiempo para estar en su casa. Para llegar a Entonces, casa. Para yo poder comer donde Rafaelín, había que ir decirle, doña Yocasta decía, doña Yolanda, para que Pablito se quede allá. Sí, muy bien. Pero la vieja tuya, si tú te quedabas después de las 2:30, que se comía a las 12, y te invitaban, cuando tú ibas, no fue que me invitaron a comer, había problemas. Tú podías hacer ese trueque, a veces intercambio. Bueno, ¿qué cocinaron de Matuta? Matuta era una señora que era esposa de un tío de mi mamá, una persona muy querida allá en el campo y muy servicial. Entonces ella cocinaba siempre mucho. Y por lo regular hacía siempre lo que me gustaba a mí, que era el arroz blanco, la habichuela y el pollo. ¿Y era mañoso con la comida? Sí. Tenía situaciones como eso. Porque mi mamá era modista, es decir, ella bordaba. Entonces ella tenía que coser y también cocinar. A veces no le daba tiempo y entonces se inventaba una comida que a mí no me cuadraba mucho. Por ejemplo, un locrio de sopa Campbell, de sopa de letra. ¿Tú sabes lo que es eso? Bueno, eso se resolvía con una frase, usted pone diario aquí. Ya lo sabe. Entonces había que comérselo, si no tú te lo comías. Había que comérselo o comérselo. Habían dos caminos, o comérselo o comérselo. Así es. Pero qué bueno. ¿Y como estudiante? ¿Era buen estudiante? Nunca fui buen estudiante. Nunca fui buen estudiante. No era que tampoco era muy malo, porque terminé el colegio a los 17 años y me gradué a los 22 de doctor en Derecho. Pero no fue que tampoco... los que fueron muy buenos estudiantes quizás se rezagaron más que lo que me rezagué yo. Sin embargo, usted es un bohemio de la secreta. Yo he visto unos videos con unas cualidades por el arte, un intérprete de peligro, un Javier Solís cualquiera. Ya en esa etapa donde entra la bohemia, la libertad, se descubre el mundo, que parece el mundo una manzana, 17, 19, 21. ¿Cómo fue esa época? Y si ya, no había karaoke, ahí lo que había era la guitarra, la serenata. ¿Daba mucha serenata? No, en esa época, Pablo, la comida llegaba ya, el arroz llegaba de piconazo a la casa, no se podía inventar mucho. Entonces había que circunscribirse básicamente a lo que uno podía manejar, que era para pagar la universidad. Sí, pero eso es dinero. Yo no estoy hablando de dinero en general. Sí, yo estoy hablando de los amores. Amores. La serenata, porque con lo bien que usted canta, no me diga que usted no dio su serenata, que en esa época eso facilitaba. Yo sé de eso. Nosotros en el colegio formamos un grupo que se llamaba Los Guácharos. ¿Los qué? Los Guácharos. Entonces, a mí me sacaron del grupo por mal cantante. Sin embargo, ninguno de ellos canta, entonces yo hago mi karaoke y ahora me invitan. Entonces, ahora yo soy cotizado. A mí ahora hay que ponerme la bebida y la comida. Pero, claro. Si no, no voy. Claro. ¿Y cómo usted se llevó eso, por ejemplo, en La Guardia? Cuando entra... y antes quería preguntar, ¿por qué la milicia? Un hombre que tira para la bohemia, muy formal, tranquilo. Entonces, ese cambio, ¿qué pasó? Parte de la situación que afectó mi juventud era esa. Tenía pocos recursos para pagar la universidad. Entonces, en ese entonces, en el año 86, ya estaba en el cuarto semestre de Derecho. Y al estar en el cuarto semestre de Derecho,
hablé con, en ese entonces era el papá de la que fue mi esposa, la madre de mis hijos mayores. Sí. Y ella habló con su papá, que era general en esa época de 1986, para que me ingresaran como raso estudiante, para yo poder seguir pagando la universidad. Entonces me ingresaron como raso estudiante. Cuando concluí la universidad, entonces ahí opté por quedarme ya en la UAL y buscar los ascensos, ya que luego me llevaron al generalato. Pero siempre tuvo esa facilidad de palabra, ese buen trato. O sea, uno ve al general como un relaciones públicas natural, o sea, que no se ve fingido, una persona abierta, pero no porque lo manden los manuales, sino porque es así. En la Guardia, ¿cuáles fueron sus funciones? En el año 2000, con el general Zorrilla Osuna, fui a la Guardia Presidencial. Entonces, en la Guardia Presidencial ocupé la asesoría legal, es decir, la consultoría jurídica, y también, en adición, tuve las relaciones públicas de la Guardia Presidencial. Después, en el año 2003, cuando él lo nombran jefe del Ejército, entonces voy como relacionista público del Ejército. O sea que efectivamente ha habido una carrera que culmina en el COE, donde una de las exigencias es una capacidad de comunicación, porque cada vez que hay un desastre de esto, ustedes son el centro del país. Se podría decir que Zorrilla Osuna fue la persona que fue el visionario en esa parte del tema de las relaciones públicas y del don de la palabra, que me veía esa facilidad. Ahora, donde él no aprendió nada fue en el canto. Óyeme, qué buen, como cantante, qué buen amigo Zorrilla Osuna. Qué desafortunado. El comandante es un tercio. No, él se me parece a una hermana que yo tenía, que yo decía que no, que Arely canta mal. Digo, no, porque ella no desafina. ¿Cómo que no desafina? No, porque para desafinar hay que estar afinado y salirse del tono. Zorrilla no encuentra el tono. El comandante Zorrilla es de los mejores cantantes de karaoke. Pero esa bondad es porque es buen tercio, invita, no, muy amistoso. Tengo mucho tiempo que no lo veo y que no nos juntamos, pero él es un desgraciado, como cantante de karaoke, él es un desgraciado. Pero lo bueno del cantante de karaoke es ese, porque si fuéramos profesionales estuviéramos en otra parte. No, porque usted es un Javier Solís cualquiera, pero no. Pero con el comandante se goza muchísimo, además de eso yo le agradezco muchísimo. De las personas más solidarias que tú puedes conocer, Zorrilla Osuna es una de esas personas. Muy solidario, amigo del amigo, y sobre todo muy sincero, casi en extinción esa parte, porque Zorrilla si te dice a ti, aprobado, como él dice, te puede estar seguro, se puede acabar el mundo, y si él te dice que sí, es que sí. Es de las pocas personas sinceras que usted puede conocer. Tu carrera ya, ¿cuándo comienzas tú a acercarte al COE? Defensa civil, a ese mundo en el año, de la operación. En el año 2004, entonces, cuando viene el cambio de gobierno de Hipólito al presidente Fernández, Luna Paulino, yo trabajé con él en la Fuerza Aérea, fui asistente personal de él en la Fuerza Aérea como jefe de Estado Mayor, estuve en el IFAPOLO, en la Inspectoría, en Foresta como general Luna. Y él me dice que lo acompañe en la defensa civil. En la defensa civil, en los primeros días, yo empiezo a sentirme mal de salud y voy al médico, voy a donde un amigo, el doctor Pablo Mateo, es urólogo, pero me dice, ven que te voy a llevar donde una gastro aquí, donde él trabajaba. Y cuando me chequeé a la gastro, ella era internista también, recuerdo. Lo que yo no recuerdo es el nombre de ella, porque fue en el año 2005. Y ella me examina y me levanta el pantalón acá y me ve las heridas que tengo producto del accidente de tránsito que tuve en el año 80. Y me dice, ¿usted fue transfundido? Y yo, sí, varias veces. Entonces me dice así, me indicó una analítica. Cuando vinieron los resultados vine con una hepatitis C. En esa época, en esa hepatitis C ya tú sabes lo que significaba en esa época, que ¿El medicamento? El medicamento había que buscar $525 toda la semana.
para poder inyectarme lo que es el interferón y una dosis de ribavirina, que eran No había retrovirales. departamento de medicamentos de altos costos. No, entonces yo fui al Hospital Central buscando ayuda, recuerdo, yo era coronel, y bueno, allá no digo que me la negaron, pero no me la dieron. Entonces hablé con Pared Pérez, pues yo le agradezco muchísimo. Cifrido Pared Pérez. Cifrido Pared Cuando Pérez. eso era el ministro, estaba en el de... Él estaba, como ministro, era secretario secretario de las Fuerzas Armadas. Sí, y me aprobó una ayuda a través del general Betance, que también le agradezco, porque era el contralor. Y también el general Luna me ayudó por la defensa civil a costear el medicamento. Con Luna, que no me llevo bien, pero que le agradezco muchísimo eso, por eso no peleamos más. Claro, no. Además, el hombre ha de ser agradecido en cualquier todo el tiempo, sí, todo el tiempo. Yo le agradezco mucho a Luna Paulino. Y gracias a Dios, y el doctor Pérez Méndez, que es mi gastro, Luis Manuel Pérez Méndez, entonces ahí cuando se me detecta, él me ayuda y empezamos el tratamiento, duramos 1 año y como 3 meses usando el medicamento y gracias a Dios se negativizó y el hígado se pudo recuperar. Ok, pero me imagino que después de eso se bajó un poco el ritmo. O sea, la bohemia es menos etílica. No, usted sabe que como el hígado no dejó ninguna cicatriz ni nada de eso, me hice mis estudios recientemente, un fibroscan y todo eso. Y lo que hago naturalmente, yo nunca he sido tampoco muy dado a la bebida. O sea, en del trago extremos. social, del trago social, claro. Y además de eso, para disfrutar, no necesariamente tú tienes que embriagarte. Pero sí me gusta de vez en cuando, con responsabilidad, naturalmente, doblar el codo. Pero cuando está motivado etílicamente, ¿mejora la capacidad interpretativa? Naturalmente, recuerda que el alcohol desinhibe en poca cantidad. Sí. Entonces, en poca cantidad. Porque si bebes mucho, sabes que te vas a deprimir. Que me parece muy Es depresor. Pero, mire, general, esto del COE lo llevó usted a las redes sociales. Bueno, te decía, te hice la historia de por qué, cómo ingresé al COE. Entonces, cuando se me diagnostica la enfermedad, entonces hablo con Luna, en ese entonces, que era el director de la Defensa Civil, y digo, comandante, mire, recomiéndame como su director de la Defensa Civil por un tema de ver si yo podía conseguir, en caso de que yo no superara la enfermedad, que los hijos míos pudieran tener la pensión que le pudiera a ellos ya entonces llegar a la adultez y pagar sus estudios. Entonces, porque siempre hay que pensar en lo peor. Entonces, ahí él me recomienda, pero en el Palacio había una situación con el que era director del COE en ese entonces, un excelente profesional, no sé qué era lo que había, qué situación pasó. Y de allá entonces bajó un decreto nombrándome director del COE, porque le preguntan a un amigo mío que era coronel, que era asistente del ayudante militar del presidente Fernández, que si yo podía desempeñar la función de director del COE por el tema de que hay que hablar con los medios. Entonces dije, no, ese tiene capacidad para eso, porque fue residenta público, conoce, es abogado, conoce. Entonces baja el decreto. Ya algunos de los medios te conocíamos ya y sabíamos de tus dones en la comunicación. Por eso no nos sorprendió. Entonces ahí llega el decreto como director del COE en el año 2005 hasta la fecha. Son 20 años. En julio pasado cumplimos 20 años. Es verdad que no hay desastres naturales, que hay fundamentalmente desastres sociales. Yo soy de esa tesitura, de esa escuela, sí, porque el tema es que la naturaleza tiene su mecanismo de renovación. Cuando vienen esos eventos hidrometeorológicos, es una forma de la naturaleza irse renovando. Al igual que también los sismos, hablando de elementos súbitos, es una liberación de energía. Entonces, el hombre construye la vulnerabilidad. Cuando construyes sin los estándares establecidos por la ingeniería moderna, cuando construye a la orilla de una cañada, de un río, en el cauce de un río, en la ladera de una montaña, sin ningún tipo de asesoramientos, entonces vienen ese tipo de situaciones que cuando vienen los eventos, nosotros los que somos de campo sabemos que lo que da el río vuelve al río. Lo que es del río. Vuelve al río. El río se seca, ¿verdad? El río busca su cauce. Busca su cauce. A veces los desvían para hacer cualquier tipo de obra, lo que sea. Y nosotros, los que venimos del campo, sabemos, por ejemplo, que tienen
los pueblos tienen sus desagües naturales, igual que aquí, en la capital, la famosa cañada, tienen sus desagües naturales. Entonces, si usted los rellena y le construye, ¿qué va a pasar? Cuando vienen esas lluvias, entonces las aguas van a correr por donde ellas corrían antes. Entonces, cuando ya hay una obstrucción, entonces se va por la calle. ¿Y qué provoca? Inundaciones urbanas. Me imagino que habrá sido difícil el usted ir a un lugar y ver un barriecito construido en área totalmente vulnerable que pertenece al río. Aconsejarle al ayuntamiento, mira, esa gente, eso no puede estar ahí. Irse y a los 2 años volver a contar cadáveres. ¿Le ha pasado algo parecido a eso? Eso lo vimos, pero hace 4 años. Gracias. Yo vi que eso estaba ahí. Gracias a que, por ejemplo, en el tema de las alcaldías y del mismo obra pública, ellos son los que deben dar la primerología para estos temas. Y los alcaldes son los dueños de los territorios. Sí, pero aquí a las personas tú le dices, no haga esto, y esperan que tú des la espalda, y te levantan un barrio en 2 días. Yo no sé si usted se da cuenta de eso. Es la corrupción de las mismas autoridades. Hay que trabajar militariza un área para evitar que crean, entonces el teniente que lo ponen al frente pone una estafeta y cobra por entrada. Eso pasó, las caobas viene de eso. No, y muchas de los asentamientos que se han trasladado familia completa de lugares, como lo dice, la caoba vino de traslado de familia. Exacto. Igual que también en Guajimía, pero se volvió en Santo Domingo también. Y es por la corrupción. Y trasladan la familia y después vuelven otra vez, rentan donde le dieron y vuelven otra vez allá, porque viven de eso también muchas personas. Totalmente. Y en esto de los desastres naturales, hemos mejorado en cuanto a capacitación del personal, los equipos. ¿Cómo está nuestra República Dominicana comparativamente, ¿no? En nuestra liga centroamericana y caribeña? ¿Hemos mejorado? ¿Están ustedes en capacidad de ahora de resolver? Es una pregunta muy interesante porque muchas personas te dicen, estamos preparados, pero ¿preparados para qué? Porque la preparación va de la mano con la magnitud del evento que te toque. Si excede tu capacidad, por eso se llama desastre. Entonces, la preparación en esta materia es básicamente capacitar al personal, equiparlo, pero no se puede hablar de preparación en materia de eventos de la naturaleza que causan desastre. Sí, pero no es lo mismo no tener oficiales capacitados que haber entrenado 50, por ejemplo, en el ejército del Army norteamericano. Da unos cursos de capacitación a militares que son muy útiles. Entonces, no es lo mismo no tenerlos que tenerlos, porque hay que improvisar, sobre todo un elemento que quiero que me toques, que es la cosa o vaina del cambio climático. De repente, aquel noviembre, hace 4 de noviembre, pasó aquella desgracia. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? De repente cayó todo el agua de un año. ¿No? Entonces, esa situación. Mira, en el tema por ejemplo, de nuestro ejército, tiene una unidad que se llama la UHR. El presidente Abinader acaba de crear también un cuerpo especializado de gestión de emergencia, a donde va a aglutinar las 3 fuerzas, es decir, Ejército, Armada y la Fuerza Aérea. Se está construyendo ya las bases a nivel regional y a nivel aquí de la capital para alojar ese personal. Pero la Fuerza Armada ha avanzado bastante y la espina dorsal en materia de respuesta a una emergencia va a ser siempre la Fuerza Armada por su capacidad de respuesta, por su capacidad de desplazamiento y su capacidad logística. Existe la defensa civil, existen los cuerpos de bomberos, la Cruz Roja, pero para nadie es un secreto que la gran capacidad para responder descansa sobre las Fuerzas Armadas. Sin embargo... el tema de la capacitación, desde hace muchos años se ha venido capacitando unidades de las diferentes instituciones y equipándola también. Uno que otro gobierno avanza y da más recursos que otro. Por ejemplo, el presidente Abinader es muy preocupado por este tema y lo acabas de ver con la situación de la tormenta y que después luego se convirtió en huracán Melissa. Pero es suelta, porque hay unos que no pueden vivir en el oeste, son lentos para sacar. No, hoy es sábado a las 11 de la noche
Hace 3 días hubo una reunión de seguimiento al huracán Melissa, donde el presidente otorgó más de 12.000 millones de pesos a diferentes instituciones para el tema de la agricultura, para el tema de las cañadas, a las alcaldías, al plan social también para el tema de los recursos y ajuares que hay que abastecer para entregar a la población. Aunque el general está retirado, está en retiro, el guardia es guardia y sigue siendo guardia de alguna manera y le duele mucho la guardia. Muero y vuelvo a nacer y me engancho a la guardia. Las Fuerzas Armadas, y específicamente... Y mire que me fui porque quise, porque la Fuerza Armada no me dijo que me fuera. Yo solicité mi retiro en el año 2020. ¿Por qué tan joven? Solicité el retiro por una situación, y es que yo no conocía al presidente Abinader ni a ninguno de sus funcionarios porque nunca me la he buscado. Es decir, yo llegué a general y nunca tuve que hablar para que me hicieran general, ni en ningún otro rango. O sea, usted nunca mandó, ¿se acuerda la no, fichita? La tarjeta, no. ¿Usted no mandó la fichita? Yo tengo un hermano, que es el hermano mío mayor, que sí le gustaba, siempre ha tenido muy buenas relaciones, y siempre mandaba una tarjetita mía para ayudarme con el tema de los ascensos. Pero en lo personal nunca fui dado a ese tipo de accionar. Entonces, en el año 2020, cuando yo vi el cambio de gobierno, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo en la Guardia? Ya 12 años como general, 34 años en servicio activo. Hice, 16 en el Centro de Operación de Emergencia. Me dije, hice una retrospectiva, ¿verdad? Dije, ven acá, si yo no conozco a esta gente, y va y lo que me dicen esta gente, bueno, este muchacho hizo buena gestión, no lo vamos a poner en retiro porque la población puede decir, bueno, pero lo pusieron en retiro y es que ha hecho su buen trabajo, vamos a dejarlo sin función. ¿Tú sabes qué significaba eso para mí? Yo ganando en el Centro de Operación de Emergencia 235 como director y como general 28.000 pesos, activo. Era que me salía el sueldo en ese entonces. Si me quedaba sin función era con 28.000 pesos y yo con un niño de 4 años. En ese entonces. Es el drama no conversado de la clase militar. Entonces no podía irme al supermercado, a uno de los supermercados, vestido de general, porque van a decir que era atracarlo, porque con 28.000 pesos no iba a poder hacer la compra. Entonces no podía buscar trabajo porque estaba activo. Entonces dije, no, yo voy a... Y no querías, pero ahí va el tema. Le hablé con el presidente. Y no quería hacerlo mal hecho. No, porque hay maneras. No, en ese entonces yo tenía... Hay maneras. En el banco yo tenía ahorrado como 800.000 pesos, yo creo que era, que iba guardando, de 30, de 40, esto y lo otro. Tenía mi casa, naturalmente. Amén. Gracias a Dios, mi buen vehículo, porque nunca tampoco he sido botarate. Además de eso, yo tengo casa del año 91. El primer apartamento yo lo compré a un jefe mío en la jurídica, el comandante Durán, para descanse. Di 11.000 pesos por un traspaso de un apartamento en Invivienda, que me lo entregaron muchos años después, pero tuve mi apartamento de una vez. Y después mi primera casa, le agradezco a Luna Paulino, que me nombró en la Fuerza Aérea administrador del Club para Oficiales. Y ahí fue que yo empecé entonces todos los viernes a tocar mi maraca y formé un conjunto musical. Y todos los viernes yo me buscaba 20.000 pesos ahí. Ahí yo hice mi casa. De ahí hice mi casa. Pero qué bien. Entonces, todo eso, porque mucha gente te dice, no, porque este es lo único que ha hecho en su vida es estar en el COE. No, espérese. Yo ejercí el derecho, yo fui juez. Entonces, y ejercí derecho y me la buscaba bien, yo picaba bien como abogado. Yo siempre he sido tigre. Cuando la cosa estaba acá, no entraba un expediente, entonces iba a aduana, que en esa época, hablando en el año 94, 93, para sacar un vehículo, por ejemplo, de aduana, era dificilísimo. Sí, entonces, pero perdóneme que le lleve la contraria. Ninguna de esas actividades usted las realizaba con la eficiencia y la entrega. A usted le gusta. Esto del centro de operaciones, esto es un tema, es como, ese cargo es para usted. Pero te decía... Él se siente cómodo, eso se nota. Lo que traigo todo eso a colación, porque muchas personas por las redes sociales, te critican, te dicen, no, está haciendo diadura o está haciendo esto. No, mira, yo vengo con mi historia de lo que yo hacía. Es decir, mi primer solar, compré el apartamento, pero compré un solar en el año 94, en Los Ríos,
que me costó en ese entonces 89.000 pesos el inicial, pero yo tenía 50.000 pesos guardados. Entonces la que era esposa mía entonces le dijo, mira, tú mantienes la casa, porque había que buscar 5.230 pesos para pagar el solar. Y si tú mantienes la casa con el tema de la comida, yo tengo que buscármelo porque yo tenía que dejar el cheque de guardia mío. Y el cheque de guardia era como 1.000 pesos en esa época. Pero entonces yo dije, no, mira, yo cojo el cheque, voy a reunir el especialismo que yo tengo en el IFA, que eran 2.000 y pico de pesos en esa época. Entonces, los retos yo tengo que buscar, yo tengo que pagar 5.230 pesos todos los meses para ese solar, porque yo vivía de aquel lado, alquilado porque el apartamento no me lo habían entregado en vivienda todavía. Entonces, ahí fue que yo hice, en ese solar, un hermano ingeniero hizo un edificio, entonces me dio el primer nivel. Pero ese drama de los militares habrá que resolverlo en algún momento, porque fíjate que ha habido gran aumento en el salario, pero todavía no, o sea, está muy lejos. Yo entiendo que se nutre del famoso especialismo, pero no todo el mundo cabe no todo el en mundo, el especialismo. si no, entonces de repente tú te encuentras con un coronel con 60.000 pesos. Ajá. No todo el mundo tiene el privilegio de llegar. ¿Cuánto gana un coronel más o menos actualmente? Sí, pero no sabría decirte, pero debe andar por ahí, en algunos 50 o 60.000 pesos, entiendo yo. Pero un mayor general, cuando usted se retiró, ¿cuánto usted ganaba? No, porque en mi caso yo me retiré con la dirección del COE. Sí, pero ese pero era el especialista. en ese entonces, el general ganaba 41.000 pesos del sueldo base. 41.000 pesos. A mí me salía 38, 28, perdón, por los préstamos y la cosa que no tenía. Entonces, si yo no hubiese tenido la dirección del centro de operaciones, que eso es lo que yo dije, si me quedo sin función como general voy a ganar 28.000 pesos activos. Sí, pero entonces tiene que seguir mejorando. Prefería irme del ejército y ganar entonces mi 215, que es lo que me sale mensual. Pero queda ese tema pendiente. Pero decía que el que fue guardia sigue siendo guardia. Eso de que la reserva es una mentalidad de guardia. Quiero decir que le duele. Naturalmente que entonces, sí. Naturalmente yo siempre sentí. Y agradezco una también. Vez yo estuve muy cerca de las Fuerzas Armadas por una especie de consultoría a ciertos niveles y me di cuenta, me maravilló ver, óyeme, los departamentos especializados que tiene la bendita Fuerza Armada, el bendito Ministerio de Defensa. Pero resulta que la gran población no sabe, no le han explicado que hasta el futuro fue ayer, que ya no es aquel guardia analfabeto, brutísimo, que lo que más, aquí cualquier coronelito te tiene 2 maestrías y habla 3 idiomas. 2 y 3 maestrías, así es. Entonces, ¿por qué el mayor general, aunque en retiro, pero mayor general, con sus dones para la comunicación, no ha tratado de ayudar al ministerio para que busque la forma de que la ciudadanía se entere de que aquí para todo lo que es negativo para el país hay una vaina que bien entrenada? O sea, tú vas marcando temas y para cada tema importante, desastres naturales, el tema en medio ambiente. Todo, la Fuerza Armada juega un rol fundamental en todo esto. Usted no habla, eso no pero, lo habla. Pero es un tema que la Fuerza Armada tiene que abrirse más hacia la población para que la conozcan. Por ejemplo, mira ahora lo que acaba de hacer el ministro de Defensa con el tema de la industria militar. Oye, están construyendo ahora mismo ambulancias, habitáculos de ambulancia, y nosotros le estamos recibiendo a través de 911 en la DAE. Y así mismo están haciendo muchísima obra y muchísimas cosas preciosas a nivel de la frontera y todo eso. Pero debe haber una apertura más comunicación de la Fuerza Armada para que la población conozca todo esto. Y yo me refiero más a la composición de la Fuerza Armada. Por ejemplo, las fuerzas especializadas antiterroristas, las fuerzas especializadas antimotines. O sea, para todo, insisto en el tema medioambiental, que son los mejores. Tiene preparación, la Fuerza Armada tiene mucha preparación. Hay que buscar la manera, pero de socializarlo en estos programas, venir al show de mediodía, llamen a Iván, a mostrar al país esa otra. Lo voy a conversar eso con el ministro de Defensa, que somos bastante amigos, para que él mande su gente de relaciones públicas, que sean más abiertos en estos temas, porque se está haciendo muchas cosas. General, hemos hablado de su vida, del COE, pero ya usted está en el retiro. Así es. Gracias a Dios. Y ya usted le confesó al país que usted había dado el paso hacia la política.
Así es. Vi el PRM, pero en el PRM a veces yo pienso que no hay cama para tanta gente. Pero tú sabes que no me inscrito todavía. Hay muchos aspirantes. Lo de inscribirse lo de menos es una formalidad. Hablemos de política ahora. ¿Por qué el PRM? Yo diría más bien, ¿por qué Luis Abinader? Porque del PRM yo conozco muy pocas personas. Si conozco a los funcionarios ahora, ¿verdad? Es un partido prácticamente nuevo, pero sí te permite, y he visto en ellos, la discrepancia. Okay. No necesariamente tú tienes que estar con una misma línea. Yo he visto que las personas pueden expresar sus ideales abiertamente y no veo esa coerción para que no lo hagan. En el caso mío, mi política viene más bien y parte de un agradecimiento al presidente Luis Abinader. Primero porque me distinguió en el año 2020 cuando me dice que me quede en el Centro de Operaciones de Emergencia, no obstante haberme ido ya hasta del ejército porque no quería estar ahí. Por un tema ya de dedicarme a la familia y a hacer otras cosas. Dije, mire, quédese ahí que nosotros lo necesitamos. Cuando él me pide eso, yo acepté gustoso porque en el Centro de Operaciones de Emergencia tenía unas cuantas personas que yo le había hecho muchos favores y ya estaban dándome la espalda, entonces volví. Volví como el Caimán. Yo no sé si usted supo un cuento de una persona que era director de rentas internas en la época creo que fue de Trujillo o de Balaguer. Yo creo que fue de Trujillo, que era que utilizaba ese tipo de forma. Y lo despidieron de ahí, entonces él tenía sobrenombre, le decían el Caimán. Entonces, cuando iba saliendo de renta interna, la gente le dijo, se va el Caimán, se va el Caimán. Entonces, el presidente Trujillo parece que no le gustó de esa forma, porque no lo movió de ahí por algo malo. Sí. Entonces, a los otros días lo nombra de nuevo en el mismo lugar. Entonces, el hombre volvió y llegó el Caimán, usted se va. Llegó el Caimán, usted se va. En mi caso yo no lo hice así, yo lo dejé ahí para que entonces tuvieran que verme la cara todo el tiempo. Todavía me la ven. O sea que dentro de lo que, a partir del 2028, que donde Luis Abinader será un líder importantísimo de ese partido, usted ya se inscribió dentro de lo que es esa tendencia dentro del PRM. Muchas personas me han dicho, ¿y por qué con el presidente Abinader si dice que ya no va, que ya no, a partir del 28 ya... Va a ser importante. Entonces yo le dije, no, es que mi tema no es básicamente pertenecer a un partido político por H o por R, sino porque entiendo que con el presidente Abinader se ha vivido una época muy diferente a las anteriores. Una persona cercana, una persona que tú le escribes, te responde, una persona que te llama él directamente, tú le puedes marcar el teléfono en caso de que haya una ¿Era más difícil con los presidentes pasados? Podrías hablar a través de los diferentes ministros o del jefe de cuerpo de ayudantes, pero no de manera directa, ni con Danilo ni con el presidente Fernández. No significa esto de que a ambos presidentes no le tenga aprecio, no le tenga agradecimiento, porque a ambos se lo tengo. El presidente Fernández me hizo general. Me ascendió general y me nombró en el Centro de Operaciones de Emergencia. El presidente Medina me encuentra y me deja en el Centro de Operaciones y me distinguió siempre. Pero lo que veo es diferente en Abinader, es esa cercanía y la consulta que te hace y te escucha, te sienta a tu lado ahí para los temas que tiene que ver con tu área de responsabilidad. Lo que pasa es que hay un aspecto de la política que se ha perdido. Los más jóvenes no lo saben, que hubo una vez, donde la política era servicio, donde la persona que se dedicaba a la política era el muchacho con vocación de servicio, que la familia tenía la oportunidad de ponerle un negocio, no lo que quería era seguir en el área política porque por ahí podía ser útil. Y había de todo, pero la mayoría estaba en esa vocación de servicio y pienso mucho en el PLD original, ese PLD de Don Juan, que se centraba mucho en servir. Bueno, de ahí viene el lema de Bosch, servir al partido para servir al pueblo. Eso se perdió.
¿Es posible que usted en el PRM un poco vaya en esa línea de retornar la política a lo que era alguna vez en lo fundamental? Porque siempre ha habido de todo. Eso es lo único que yo sé hacer, servir. Y naturalmente, dentro del área que me toque, debe ser un área de servicio, porque ahí que me conoce la población, ahí que me conoce la persona, y además ese es yo no soy un intelectual, yo no soy un luchado de muchas cosas. Ahora, servir, tener contacto con la población, Sí, abrazar a las personas que necesitan, abrigar a las personas que necesitan. No se me tire a muerto, general, no se me tire a muerto. Yo dije al inicio que aquí no hay 15, 20 rostros más conocidos que los del general, que el del general. Sí, pero tú sabes que hay que tener una estructura para todo, y yo no tengo estructura de nada. Pero su estructura va a ser el PRM. O sea, ya usted lo En mi caso, Pablo... Usted me da un candidato senatorial, óigame, pero fácil. En mi caso, fácil. En mi caso... Porque hay mucha gente que se olvidan de que el asunto no es aspirar, sino que a usted lo aspire. Así es. Usted es una persona que por su servicio y por ser tan conocido es aspirable. Puede ocurrir. En mi caso, yo no Sí. personal, Sí. todavía no he decidido nada. Tendría que sentarme con el No, presidente. la decisión de estar con Luis ya sí está tomada. Eso sí, eso sí. Eso sí. No, me refiero a la candidatura. Me refiero a candidatura. Tendría que sentarme con el presidente Abinader y él que me diga dónde le conviene que yo le pueda servir. Claro. Porque tampoco quiero que si Claro. se da esa transición de que yo llegue a ese partido, que no se sienta ninguna persona ahí, ni desplazada, ni tampoco amenazada por mi presencia, porque yo no vengo a ocupar puesto de nadie, ni me interesa tampoco ningún puesto. Porque cuando lo dije, porque salí en ese momento a defender lo que entendía que debía defender, que era esa obra de gobierno del presidente Abinader y sobre todo su persona. Le dije, le pongo ambos puestos que tengo a su disposición, porque muchas personas lo hacen buscando que le nombren en algo. Y al contrario, en el caso del Centro de Operación de Emergencia, que me honro en presidir y que me gusta servir, pero es un tema bastante escabroso, porque que tú no tienes día, no tienes fecha, no tienes nada para trabajar. Tú no te puedes planificar. Por ejemplo, mañana domingo se espera, a partir de tarde, noche, se esperan lluvias, y el lunes también, lunes festivo. Entonces, ahí no hay planificación. Ya yo tenía unos bolos con unos breteles que me iba a poner para irme para la playa. Entonces, por el tema de la barriga, los breteles, para no me vayan a caer. Exacto. Entonces, ya tuve que sacar la maleta del vehículo para esperar la lluvia de mañana y del lunes, ¿tú entiendes? Pero que es importante. Entonces, es importante que la población sepa esto, que a los puestos, a la política o donde la vida te lleve, se va a servir. Pero ahora mismo la política en nuestro país se ha tornado un poco difícil, porque los mismos políticos señalan al adversario o te dicen a ti, mira... La práctica de la descalificación. De la descalificación. Entonces, la argumentación comienza con la descalificación. Entonces te dicen, lo primero que te dicen, mira, usted era una persona muy querida, pero ya usted tomó partido, ya usted es un delincuente, ya usted es un ladrón, ya usted esto, ya usted sube un proceso de cuántos millones de pesos, entonces ya la gente no piensa en que el proceso es para adjudicarlo a la persona que gana, sino porque eso, tú tienes un camión parado en la parte trasera de la institución para llevarte el dinero para tu casa, y todo eso tú tienes que analizarlo. Eso es tan así que hasta Chanel, Mateo Rosa Chupani, un hombre serio, en todo esto han tratado de embarrar. Un hombre serio, Chanel, entonces, y una persona que yo le tengo mucho respeto y mucho el aprecio. hecho de que el general se haya decidido a dar el paso a la política, creo que es una buena noticia para la política, porque la verdad está la situación que, óigame, hay que ser un ser especial para dedicarse a la política, sobre todo la gente que tenga un nombre propio, un nombre ya hecho, meterse en la política con todo lo que eso significa. Por eso yo le deseo la mejor de la suerte, pero amén, ya se acabó el tiempo, aquí en confianza ya, porque no pude colocar el karaoke. Usted está con Luis no puede ser candidato, entonces, ¿cómo se llama la candidatura que usted favorece en el PRM? ¿Estamos en confianza? Bueno, en confianza. Sí, porque dígamelo ya. Esperemos los plazos. Pero ahí está Raquel, está Yayo. Muy capaz. Mi amigo Yayo,
mi amigo. Y Wellington es mi hermano. Está Wellington. Y Carolina. Guido Gómez. Carolina también llave. Carolina. A Guido yo le guardo mucho respeto. Pocas personas tienen el verbo que tiene Guido. Una persona muy seria. David también. Collado. Una persona muy, Pero ¿con muy cuál capaz. usted ha conversado más? Vamos a esperar que los tiempos señalen cuál es la persona, que el partido decida en el método que ellos entiendan. Todavía, como yo no estoy inscrito en el partido, no podría entonces emitir juicios de valor ahí. Buena suerte, general. Volveremos a encontrarnos. Si Dios lo permite. Un placer. Amén. Amigos, gracias. Que un día más, un sábado más, un domingo más, según estén aquí o en Estados Unidos, donde quiera que estén, si es que están o están llegando. Gracias de verdad por acompañarnos. Sean felices. Si es en familia, mucho mejor.